ese momento, el celo por tu casa me consume. Celo por la casa de Dios nos consume. Pero te voy a hacer un breve recordatorio. Cuando yo era católico, no tenía mucha reverencia cuando entraba ese templo. Le voy a llamar así porque coloquialmente se le conoce así a esa estructura. El templo ya sabemos que somos cada uno de nosotros, pero no se hacía ruido. Todo el mundo llegaba y de hecho así se hace, sentadito y calladito. Pero ¿por qué venimos a la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? La iglesia donde se mueve el Espíritu Santo de manera real. Somos muchas veces muy desorganizados y muy irreverentes. ¿Quién nos hizo cambiar la perspectiva de respeto, reverencia y honra hacia Dios? Ahora que conocemos la verdad, y se supone que la verdad nos hace libres, pero no nos hace libertinos. Eso solamente es una pequeña reflexión para que usted piense que cada vez que lleguemos a la casa de Dios, es la casa de Dios. Donde estamos 2 o 3, dice la Biblia, reunidos en su nombre. Por supuesto, vemos mucho más acá, pero Él está ahí. Es que no sentí nada, eso no importa. Dios está aquí, cierto como el aire que respiro. Así que el día de hoy quiero hablarte de algo interesante y se llama afina tu oído. Usted dirá, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo no soy músico y es que aquí lo quiero llevar, quiero hacerle la comparación. Yo sé que los músicos me van a entender, pero también usted, aunque no sepa mucho de música o no sepa nada, me va a saber comprender, porque el mensaje es bien sencillo. Quiero que usted prepare papel y lápiz, o si no, vuelva a escuchar el mensaje y vuelva a leer lo que yo voy a compartir el día de hoy, porque son varios versículos, pero quisiera que usted también se anime a leerlos completo, hablando de los episodios completos de la Biblia. Quiero empezar en Éxodo capítulo 15 versículo 26, y dice acá: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres con atención la voz de Jehová tu Dios, porque usted puede escuchar sin atención la voz de Dios. Cuando uno atiende algo, si le presta importancia y da un quehacer a ese algo que fue mencionado, que fue nombrado. Pero si tú oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, o sea que la atiendes, e hicieres lo recto delante de sus ojos, delante de los ojos de Dios, porque delante de los ojos de los hombres podemos aparentar hacer lo recto, pero no es cierto. Es ante los ojos de Dios. Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero hay unos requisitos previos para que Él sea Jehová tu sanador. No, yo un día reconocí al Señor como mi Señor y Salvador, y eso es suficiente. No es suficiente. Tienes que atender lo que por medio de su voz ordena. Y por eso la importancia de tener afinado el oído para escuchar la voz de Dios. Tú puedes oír sin necesariamente obedecer. Nos pasaba cuando éramos pequeños. Nuestros padres nos daban una orden y nosotros oíamos la orden. Y después nos iban a sacar de las orejas de las maquinitas. Las tortillas ya estaban frías porque nos entretuvimos y nos esperaba algo alegre en la casa. Nosotros sabíamos que cuando nuestros padres nos iban a buscar, sobre todo nuestra mamá, ¿verdad? Y te decía, venite, no te voy a hacer nada. Y la mano escondida atrás, usted decía, algo tiene ahí y no es un regalo. Por eso, tú puedes oír
sin atender, y eso es desobediencia. Este mensaje puede ser de utilidad si eres católico, si eres evangélico, si eres mormón, si eres testigo de Jehová, si eres padre de sufrir, etcétera, etcétera. Te puede servir porque escuchar la voz de Dios. Y quiero decirle algo, mi querido hermano, que mucha de la gente que anda por allá afuera, nosotros cuando veníamos por acá, en el camino, miramos un ejército de testigos de Jehová listos para invadir las calles. Y digo yo, necesariamente la iglesia evangélica tiene que retomar eso porque anteriormente lo hacía. Pero hay gente que está ahí metida, pero no se da cuenta y no ha tenido la oportunidad de escuchar la verdad como tal cual nosotros la hemos escuchado. Escuchaba el impactante testimonio de una persona que tenía credenciales dentro de la iglesia católica como maestra, y fue maestra para dar sermones en diferentes iglesias, para catequizar. Y se dio un encuentro fuerte con la palabra de Dios. Yo puedo estar lleno de mucha tradición, de mucha información cultural, pero cuando me voy al manual y a quien tengo que obedecer y veo totalmente lo contrario, yo tengo que decidir a quién voy a obedecer: la voz de los hombres o la voz de Dios que está escrita. Porque yo sé que hay gente, hay posibilidades que alguno que no pertenece al cristianismo o al evangelicalismo, para ser más específico, me escuche en este momento y tenga hambre y sed por escuchar la voz de Dios. Porque pueden estar metidas en cualquiera de las religiones que mencioné u otras creencias, pero están esperando el momento para encontrarse con Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Puedes buscar otros métodos que muy bonitos pueden parecer, pero si no se llama Jesús, el método no sirve. Hablando del mensaje que tienes que afinar tu oído, quiero hablar de dos conceptos en el ámbito musical, pero quiero que usted lo relacione, por supuesto, con el espacio espiritual. Y es que eso, el oído musical, no sé si usted ha escuchado, ese tiene oído musical. Hay quienes tienen oído musical y fácilmente se afinan, ya sea para cantar o para ejecutar algún instrumento. Yo me he dado cuenta que muchas veces hay iglesias donde dice, va a pasar el hermanito o la hermanita tal a cantar un coro especial, y el pobre pianista mira qué hace, cómo seguir lo que esa persona va haciendo. Esa persona no tiene oído musical. Para que tenga como una referencia, el oído musical es la capacidad de comprender y apreciar los elementos que componen la música, incluyendo la identificación de notas, acordes, ritmos, melodías y armonías. Y a saber qué será eso, dirán algunos de ustedes, pero son los componentes de la música. Y no es solo la habilidad de escuchar, sino también de procesar esa información. Se puede escuchar, pero también puede procesar esa información auditiva y formar una representación mental de la música. La habilidad puede ser innata en algunas personas, pero también se puede desarrollar y mejorar con la práctica y entrenamiento. Para algunos les es más fácil, para otros es más difícil. Pero en el ámbito espiritual lo mismo sucede. Usted escucha personas que dicen eventualmente, yo escuché la voz de Dios, y uno dice, yo no escucho nada. Pero es en la práctica que tú pides, Señor, háblame. La palabra escrita es la más segura, y a través de esa palabra Dios te va a hablar. Pero a veces queremos tener esas experiencias que yo quiero un trueno y ahí venga la voz de Dios, me diga puntualmente lo que tengo que hacer. Y a veces no se puede, pero otras personas cuentan experiencias que uno hasta se siente descarriado, porque dice, qué maravilloso, y yo nada. Solo yo me he sentido así. Sé que algunos de ustedes también. Ahora bien, hay personas que en el ambiente musical tienen un oído absoluto. Y el oído absoluto, también conocido como oído perfecto, oído natural, es la habilidad de identificar una nota musical específica sin necesidad de una nota de referencia. Yo tuve que hacer unas pruebas en el conservatorio acá de música. Me recuerdo que una de las pruebas que me hicieron es que me pusieron al otro lado de un piano
de espaldas y me dijeron, yo voy a tocar, me vas a decir cuántas notas estoy tocando. Uno en la práctica desarrolla esa habilidad de poder identificar. Pero a ustedes uno le dice, voy a tocar una cantidad de notas, me dicen cuántas notas estoy tocando, ¿verdad que se dificulta? Pero a medida que, si esa misma práctica se vuelve rutinaria a diario, se le va a facilitar. Yo creo que toda persona puede cantar, puede tocar un instrumento. Todo es cuestión de práctica, porque la práctica. Pero hay gente que tiene esta referencia de exactitud por medio de ese oído absoluto. Porque las personas con oído absoluto pueden nombrar la nota que escuchan. Uno puede decir, sí, está tocando 3. Ahora decime cuáles estoy tocando. Uno dice, ya ahí sí está difícil. Las personas que tienen oído absoluto te dicen, do, esa otra es re, esa otra es mi, etc. O pueden reproducirla con tanta facilidad con su voz o con instrumentos sin ninguna referencia. Esta habilidad se relaciona con una memoria auditiva muy desarrollada. Tal vez usted no toca ningún instrumento y tampoco canta, pero sí tiene un oído. Usted sí sabe distinguir un buen sonido. Tal vez usted no afine cantando, pero sabe que el que está cantando está desafinado. Sabe que este va por mí, este va por la. Usted no sabe qué está pasando ahí, pero dice, aquí se oye feo el asunto. Pero sabe distinguir, aunque no entienda, no sabe nada de armonía musical. Pero cuando no hay una nota específica, cuando en el grupo de alabanza, pensando en el grupo de músicos, se está tocando diferentes notas, no se entiende qué canciones están tocando. No se entiende cuál es la intención. Y lo mismo sucede en el mundo cuando nosotros empezamos a escuchar muchas voces, porque en este tiempo existe mucha confusión. Este mundo está saturado de muchos distractores que tienden a desviar a cualquiera fuera de la voluntad de Dios. Digo yo, a cualquiera. No tener la afinación correcta te va a traer confusión. 1 Corintios 14:8 dice algo el apóstol Pablo. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La trompeta en el antiguo tiempo era un instrumento que se utilizaba para anunciar algún evento, sobre todo para la guerra. Cuando vislumbraban al enemigo de lejos, la trompeta sonaba y hacía un sonido y la gente se preparaba para la batalla. Pero si la trompeta, el trompetista se le ocurría hacer un sonido, la cucaracha, la gente decía, ¿qué quiere decir con eso? Porque es incierto. Por eso tenemos que tener un oído afinado con Dios. Es imposible que tú al escuchar la voz de Dios y obedecerla te quedes igual. Es imposible, tú no puedes permanecer igual. La palabra de Dios dice que Él envía su palabra y esa palabra tiene un efecto, ya que tiene el poder para que se cumpla lo que se dijo. Que dice misma Biblia, dijo Dios y no hará. ¿Habló Dios? ¿Acaso no ejecutará? Yo puedo confiar que la palabra de Dios se va a cumplir. El reto es saber distinguir la voz de Dios entre las muchas voces que me hablan de momento. A mucha gente le gusta que le digan, Dios me dijo algo de ti. Contame el chisme, ¿qué fue lo que Dios te dijo de mí? Yo le puedo decir el día de hoy a ustedes, Dios me dijo algo de ustedes. Es que ustedes son más que vencedores en Cristo Jesús. Claro, pero no vengo y no volteo los ojos y hago tantos gestos y tiro cosas. A veces cuesta creerlo porque todo tiene que ir acompañado de algún tipo de misticismo, ¿verdad? Dios te ha hecho más que vencedor. Y a ti te ha dado el poder para que tú digas y creas que
tú lo puedes en Cristo, todo lo puedes. Él te fortalece. Pero hay que saber distinguir las voces, porque dentro de las voces que escuchas está el engañador y te puede llevar a la perdición. 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 al 10 sucede algo interesante. Se los voy a leer, usted puede leer el antes y el después. Pero Samuel estaba viviendo en el templo. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Él era el sacerdote. Y la palabra de Jehová, ¿qué sucedía en ese tiempo? No era como ese tiempo, no había internet, escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, no había quien dijera: Dios ha dicho esto. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, ya estaba quedándose ciego. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? ¿Será que la voz de Dios se parecía a la voz de Elí? ¿Cómo es el timbre de voz de Dios? Ok, se equivocó en este momento. Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuesta. Y él volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí. Volvió a escuchar el mismo timbre de voz del sacerdote. Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, y la palabra de Jehová le había sido revelada. Porque uno puede estar en el templo. Mire qué interesante esa parte, porque ahí estaba Samuel, y Samuel no conocía a Dios, aunque viviera en el templo. Tú puedes vivir aquí todo el tiempo. No, hermano, es que yo voy a la iglesia todos los días, no conocer a Dios. Por eso el mensaje es que tú aprendas a distinguir la voz de Dios, y a escuchar la voz de Dios, y a conocer a Dios. No se trata de templo, se trata de comunión con Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a Él dará a conocer su pacto, dice la palabra de Dios. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. ¿No era más fácil que Dios le dijera: no te vayas por ahí, estoy aquí? Solo le dijo su nombre. Le llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? O sea, mira, 3 veces me has llamado, Elí. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Eventualmente alguien que ha escuchado la voz de Dios, que va a poder instruir y decirte: ya sé lo que está pasando contigo. Dios te está hablando y tú no quieres prestar atención, que es Dios. Presta atención, que es Dios el que te está hablando, no soy yo. Ve y acuéstate. Si te llamare, dirás: habla Jehová. Ahora sí, ya puedo dirigirme a alguien que me está hablando, porque tu siervo oye. Muchas veces nosotros hacemos una oración donde solo somos nosotros. Tranquilo, deja que Dios te hable. Ten sosiego, ten reposo, deja que Dios te conteste. Dile: porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró. Y llamó como las otras veces Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y el resto es historia. Como Dios usó a este profeta, a este hombre de Dios, que aprendió a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios te puede salvar tu pellejo, dije yo, pero te puede salvar la vida. Tienes que comprender que hay diferentes formas en que Dios te puede hablar. Samuel fue una de las formas, o sea, es el ejemplo de una de las formas. En esta ocasión vamos a ver varios ejemplos para tenerlos como referencia. Puedes oír la voz de Dios de una manera que no hay duda en que sea su voz. Vuelvo a indicar de que hay voces que te van a hablar, y tú tratas de identificar, porque la voz de Dios se parece a la voz de los demás hombres. Hay momentos en que se va a identificar tal cual, y uno va a decir: no, esta es la voz de Dios, nadie más puede ser ese timbre de voz. Pero te pueden confundir cuando Dios viene y te habla con un timbre que te parece familiar.
Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19, de 9 al 11. A ver, Elías, el profeta, porque es a quien vamos a hacer referencia. Había tenido un episodio donde había matado cientos de profetas de Baal, y yo lo estaba siguiendo la reina, esta mala, lo quería matar, y él se fue a esconder a una cueva, pues, parafraseando la historia, la puede leer previo. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, estaba solito Elías en una cueva. Vino palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Mira, que usted cree que Dios le va a hablar con cosas, así dice Dios. Ese te va a preguntar, ¿qué haces tú aquí? O sea, no es la voz de Dios, porque Dios habla diferente. Dios habla así, aleluya, gloria a Dios, santo el Señor. Con ese tono. No le está preguntando, ¿qué haces tú aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado. Eso es lo que uno a veces piensa, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, tras el viento terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Por supuesto, posteriormente indica que estaba en un viento apacible, un silbo apacible. Uno puede creer que está en el terremoto, está en tal, no, a veces está en la tranquilidad. Puede que tú estés orando, ayunando. Cuando Dios te contesta, es cuando lo menos espiritual que estés haciendo, ahí se manifiesta Él. Dios hace como Él quiere, pero uno tiene que estar preparado para escuchar la voz de Dios. Entonces aquí no había duda, porque Elías decía, yo estoy solo, escondido en esta cueva, ¿quién más me va a poder estar hablando? Solo Dios. Otro ejemplo, otra referencia que conocemos muy bien, pero la vamos a leer en Mateo capítulo 3, versículo 17. El mismísimo Jesús, cuando estaba siendo bautizado, se recuerdan la escena, dentro de lo que sucedió en ese momento, hubo una voz de los cielos que decía, ¿de dónde venía esa voz? Era imperdible. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hasta ahí vamos bien, porque todo claro, ¿no? Y es una voz del cielo. Salvo que alguien ande en un avión y desde ahí esté hablando. En ese tiempo no habían aviones. ¿Por qué podría crearse una confusión? Pero vino una voz del cielo. Dijo esa expresión tan maravillosa que nos gusta, o nos gustaría que nos dijera Dios mismo de nosotros. Pero hubo una voz de los cielos. Se escuchó la voz es para que se escuche. Los episodios donde Dios habla claramente y no hay sombra de duda de que es Dios mismo. Pero también puedes oír su voz por medio de una aparición. Entre otros ejemplos voy a usar los siguientes. En Éxodo capítulo 3, versículos del 4 al 6, dice lo siguiente. Cerca de Moisés. Moisés, ya saben que se había ido de Egipto porque había matado a uno de los egipcios por ahí. Pero viene Dios, le quiere hablar. Viendo Jehová que él iba a ver, había una zarza ardiendo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Heme aquí. Digo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Una aparición, una manifestación de Dios a través de una zarza, pero él tuvo que explicarle quién era el que le estaba hablando. Dios va a explicarte lo que él quiere que tú necesites escuchar o tú necesitas escuchar. Dios siempre se va a identificar. Por eso la Biblia nos manda a probar los espíritus si son de Dios. Todo aquel que confiese que Jesús resucitó de los muertos, ese espíritu es de Dios. Por eso tenga cuidado con una aparición que usted vea frente de usted, porque tiene que tener el oído afinado y en frecuencia con la palabra de Dios. Otro episodio.
de otra aparición. Jueces capítulo 6, versículos del 11 al 12, por favor. Y dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hubieron un diálogo interesante también. Mira, si tú eres, manda a que suceda esto o lo otro. Espérame acá, yo voy a hacer esto. Espérame, yo voy a hacerte un sacrificio. Yo no sé cómo esos hombres de Dios tenían el valor incluso de reclamarle, porque algunos de ellos, si siguen leyendo lo que hemos leído anteriormente, tenían la osadía de reclamarle a Dios algunas cosas. Aquí tiembla la tierra, todo el mundo baja a todos los santos del cielo, dice. Ellos no, pasaba un terremoto y estaban tranquilos porque sabían que era Dios. Elías hizo descender fuego del cielo y para él era como que está bueno, mire. Ahí está el fuego, mira. Y él sabía lo que iba a suceder antes de que sucediera. En el sacrificio, llenen de agua alrededor. Hizo descender fuego del cielo, entre otros episodios del tema de la lluvia. Otro referente es en Génesis 32, 22 al 26. Yo les dije que íbamos a leer varios versículos, ¿verdad? Para que usted tenga ahí cómo anotar y después revisar. Pero estoy hablando de que tienes que afinar tu oído para oír la voz de Dios. Lo que Dios te dice. Sabemos de lo que acabamos de leer, lo que pasó con Gedeón. Gedeón obtuvo la victoria contra los madianitas y lo derrotó con una poca cantidad de hombres a un ejército de millares. ¿Pero por qué? Porque escuchó medio del ángel de Jehová que se le apareció. Pero vamos a Génesis. Aquí en este episodio dice: y se levantó aquella noche, estamos hablando de Jacob, y tomó sus dos mujeres. Arriesgado, ¿verdad? Dos mujeres y dos siervas y sus 11 hijos. Ese tenía un equipo de fútbol ahí. Y pasó el vado de Jaboc, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Se le aparece Dios y él, en vez de escucharlo, este era bravo. Mire, usted se va a identificar de los episodios que voy leyendo en donde usted posiblemente esté o haya estado o seguramente vaya a estar. Este era bravo, se le aparece un ángel y él empieza a volar machete con él. Bueno, era espada. Luchó con el varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él, era terco. El ángel bien lo podía matar. Era el ángel de Jehová mismo. Tocó el sitio del encaje de su muslo. Se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Ahí están los encuentros con Dios y donde vienen las instrucciones de parte de Dios. Pero tú vas a tener episodios donde tú tienes que, si te vas a enfrentar con Dios, está bien, no hay ningún problema. Si tienes el mismo temperamento que Jacob, está bien. Pero después escucha lo que Él te va a decir. Peléate. ¿Cuántas veces nos hemos peleado nosotros con Dios? No. Dios, me tienes que bendecir. Somos muchas veces exigentes. Exigimos lo que no damos. No pensemos, si Dios así me hizo, Él sabe cómo va a bregar conmigo. Pero al final, escucha lo que Dios te va a decir, porque si no la vas. Pero esto es una de las referencias de las apariciones de Dios en la Biblia. Hay muchas. Para que tú tengas en cuenta este tipo de eventos como una referencia a lo que a ti también te puede suceder. También puedes oír la voz de Dios por medio de un ángel mensajero. Aquí viene algo más tranquilo. En Lucas capítulo 1, 26 al 29.
Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era... Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres, bendito es el fruto de nuestro vientre. Así lo decía. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Hay cosas que nos turban para poder escuchar el mensaje de Dios. Aquí viene un mensajero a dar un mensaje. Imagínese, se le aparece a usted un ángel, le dice cualquier cosa, ¿verdad? Pero usted lo que se enfoca en es el evento que está pasando aquí, más no en el mensaje. Tenemos que centrarnos en el mensaje del mensajero. Y ya sabe usted lo que sucedió. Aunque ella preguntó, porque era algo sobrenatural: ¿cómo va a suceder esto si yo no conozco varón? ¿Cómo va a ser posible? Claro, nuestro razonamiento no nos permite escuchar el mensaje de Dios, que nosotros todos le buscamos lógica, ¿no? 1 más 1, ¿cuánto es? No puede ser 3. Para tener un bebé hay que hacer esto y lo otro. La avispita se para en la flor. Eso a mí me enseñaron. Tiene que ser de esta manera, si no yo no lo entiendo. Pero Dios hace eso. Solo escucha y acata el mensaje, aunque tú no lo entiendas. Si sabes que es Dios, simple y sencillamente sigue las instrucciones. En Apocalipsis capítulo 19, también versículos del 9 al 10, vemos acá algo interesante que le sucedió al apóstol Juan. Se le apareció, por supuesto, también un ángel. Él se había postrado delante del ángel. El ángel me dijo, dice: escribe: bienaventurados los que son llamados a la escena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Lo que típicamente a veces hacemos, una aparición. Y él me dijo: mira, no lo hagas, porque nosotros lo queremos hacer. Es que eso a mí me enseñaron. Pero el ángel te dice: no lo hagas. Y aunque muchas veces se nos diga que no lo hagamos, lo queremos seguir haciendo, porque tenemos arraigada muchas veces una tradición que no la queremos soltar. Y el ángel nos está diciendo: mira, no lo hagas, escucha. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿A quién tiene que adorar usted? Si alguien más le dice que tiene que adorar a otra cosa que no sea a Dios, mándalo por un tubo. Porque ahora usted sabe que al único que tiene que adorar es a Dios. Él es el único merecedor de toda gloria. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Le da el mensaje, pero ya Juan se da cuenta y él tiene que explicarle que juntamente son servidores para con Dios. El único que merece adoración es Dios. Ante Jesús se doble toda rodilla, lo que está en los cielos, en la tierra y debajo la tierra y en esas aguas. Tú también puedes oír su voz por medio de una visión, y lo mismo sucede en el Apocalipsis, pero esto es en el capítulo 1. Vamos a retroceder al capítulo 1, versículo de 9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, y también en Guatemala. ¿Por qué no? Porque toda la escritura es útil. Pero él tuvo esa visión.
Dios le mostró una cantidad de cosas, pero fue por visión que él incluso no entendía. Solo le dijo, escríbelas. No te estoy preguntando si las entiendes o no. No trates de entender lo que Dios te dice. Simplemente escribe, dilo, decláralo, porque es palabra de Dios. Es peligroso cuando alguien viene y habla en nombre de Dios, que Dios ha dicho algo, que Dios... Muchas iglesias alrededor del mundo han caído en esto, que necesariamente en un culto tiene que pararse alguien a profetizar. Yo les conté hace tiempo que yo fui a una iglesia por primera vez, me invitaron, me senté y hubo un momento después de la alabanza donde andaba alguien entre la gente, viendo quién estaba así balbuceando cosas, y se iba y se le acercaba y le ponía el micrófono. Era un tiempo que dejaban ahí y entendí después que eran todos los servicios. Así dice el Señor, pueblo mío, así. Alguien ya terminaba como que terminaba, se iban a buscar a otro. Dejémonos de tanto relleno dentro de las iglesias. El pueblo tiene hambre y sed de la palabra de Dios, que es la que va a salvar nuestras almas al o escucharlas, al oírla, a obedecerla también. Digo avanzando, que Dios también puede hablarte. Puedes oír su voz por medio de una visión. En Hechos capítulo 10, ahí encontramos a nuestro querido hermano Pedro, en el versículo 14, del 10 al 14 vamos a leer. Pedro tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. A usted le puede sobrevenir también un éxtasis. Yo dije de que a usted se le puede manifestar Dios en diferentes escenarios. Se le pudo haber manifestado o se le va a manifestar. Entienda que este es uno de los métodos que también Dios utiliza. Y vio el cielo abierto. No sé si era por el hambre, diría Pedro, pero vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz. ¿Le vino qué? Ok. Él miraba un escenario, pero ese escenario tenía que tener una explicación. Entonces es ahí donde viene la voz. Levántate, Pedro, Pedra, Petronila, mata y come. Yo soy vegano de invierno. No, yo soy vegetariano. Mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Aleluya. Yo me he cuidado, me he reservado para ti. Pedro, déjate tanto drama. Que le digo después, no llaméis inmundo lo que Dios ha bendecido. Mata y come. Anda al rastro. Degollalo. Saca carne. Come. Pero tuvo que él obedecer a la voz de Dios. Es un problema no prestar atención y no obedecer la voz de Dios. Nos metemos a problemas y por eso nos hemos metido a muchos problemas, por no saber escuchar la voz de Dios. Otro día voy a obedecer, hoy no. Hoy estoy de vacaciones de Dios. También Dios te puede hablar por medio de sueños. Pedro solo tuvo un éxtasis, pero él estaba despierto. Pero algunos duermen tanto que te tienen que hablar, no hay de otra, por puro sueño. Viven de la diazepam, todo el tiempo durmiendo. Pero Dios le habla a José por medio de sueños. En Génesis 37, del 5 al 8 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. No les cabía bien el muchacho. Y él viene y le cuenta un sueño interesante. Todavía llegaron a aborrecerle, porque él le cuenta y dice en el versículo 7, aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío.
Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños, sus palabras. José no se calma, vuelve a soñar y les vuelve a contar. Y usted sabe lo que pasó. Ahora pregunta: ese sueño que Dios puso en el corazón, Dios no le dijo nada. Dios le puso una simbología. No le dijo: mira, esto significa tal cosa. Él simplemente soñó algo. Él estaba convencido que iba a suceder tal cual, que se lo fue a contar a sus hermanos. La pregunta es: ¿sucedió o no sucedió? ¿Y él qué hizo? No, porque ¿a quién le estaba hablando Dios a través de sueño? Sí. Alguien te va a aborrecer porque tú le cuentas tu sueño. Va a decir: este que se la cree. Pero si puedes quedarte calladito, mejor, porque hay quienes no te van a entender. Solo espera que Dios cumpla el sueño en ti para libertar a su pueblo. Eso le valió la vida de toda esa generación de hebreos. Familia, su papá, fueron llevados a Egipto para salvar sus vidas. Pero quiero decirte que el tema de los sueños no solamente es exclusivo para la gente dentro de la iglesia, los que se dicen creyentes. En Génesis 41, del 1 al 3, solo voy a leer poquito para no alargar el mensaje, pero usted puede seguir leyendo. Y dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. ¿También le puede dar sueño a alguien más que no está yendo a la iglesia? Sí. Para muestra un botón. Ahí está. Como dirían los niños, ahí está. Le parecía que estaba junto al río, que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y dice que posteriormente, pues seguir leyendo, las vacas flacas se comieron a las vacas gordas. Faraón tampoco entendía. Pero Dios le habló a Faraón. En ese momento nadie lo sabía. Se supo hasta después que el mismo José le fue a interpretar el sueño. Así que Dios puede hablarte también por medio de otra persona para que tú seas usado por Dios para su gloria, para que se manifieste el poder que Dios te ha dado. Es que el poder que Dios te ha dado no se va a manifestar hasta que haya oportunidad de que se manifieste. Yo decía el domingo pasado, como le he dicho en otras ocasiones, que tú tienes el poder, tienes la autoridad también para orar sobre los enfermos y que estos sean sanados. Pero para que sea sanado un enfermo, tiene que haber el enfermo, dentro o fuera de la iglesia. Pero tiene que haber un enfermo. Faraón iba a vivir una situación en la cual Dios iba a glorificar, rescatando, primero dando a conocer el sueño, para no solamente que sobreviviera, porque seguramente si no hubieran obedecido, si José no hubiera interpretado el sueño correctamente y Faraón no lo hubiera puesto como gobernador, como segundo al mando, hasta el mismo pueblo de Egipto hubiera perecido. Salud. Hubiera perecido. Entonces, para Faraón, eso le valió la vida de su gente y de otro pueblo. A ti te va a valer escuchar la voz de Dios, no solo por ti, sino por tu gente. Hay algo interesante sobre el tener afinado el oído para oír la voz de Dios. Tú puedes oír la voz de Dios aún estando muerto. ¿Cómo así? Cuando yo me muero, cuando usted se muere, cuando una persona muere, se apaga todo, ¿no? Usted pellizca a un muerto, no siente nada, usted le habla, no escucha nada. Pero cuando la voz de Dios se hace escuchar, los muertos la escuchan. ¿Se acuerdan de aquella niña que había fallecido? Hija de un principal de la sinagoga, llamado Jairo, el apellido no me acuerdo.
La esposa le había dicho: ella ya murió, mi hija ha fallecido, mi hija muerta. Jesús le dijo: no, ella tan solo duerme. Y se reían de Jesús. Había una gente chute ahí metida diciendo: ¿cómo es posible si está muerta la niña? Está muerta, expiró, ya no respira. El detalle es que cuando Dios habla, aún los muertos escuchan para obedecer la voz de Dios, porque tiene ese poder de resurrección de muertos. Marcos 5 del 41 al 42 vemos el desenlace de esta escena. Y tomando la mano de la niña, porque Jesús tuvo que mandar a sacar ese montón de incrédulos, él tomando la mano de la niña le dijo palabras: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y no la levantó, solo la tomó de la mano y le habló. Ese cuerpo inerte, sin vida, escuchó la voz del Creador. Versículo 42: y luego la niña se levantó y andaba. Qué maravilloso es el poder de la palabra de Dios, que aún los muertos, aún en los muertos surte efecto. Pues tenía 12 años, se espantaron grandemente de lo que Dios hace. Uno se puede espantar, pero es saber escuchar la voz de Dios. Otro ejemplo de que aún los muertos pueden escuchar la voz de Dios. Hay gente que está viva, aparentemente sentada, escuchando un mensaje, y está muerta. Pero de los muertos que no escuchan la palabra de Dios, no escuchan la voz de Dios. Lázaro llevaba varios días, ya saben a qué me refiero, muerto. Le decían, cuando Jesús llegó, le dijeron: no, él ya apesta. Vamos al versículo 43 y 44 del capítulo 11 de Juan. Y habiendo dicho eso, clamó a gran voz. Lázaro estaba metido en una tumba con una piedra, porque le tenían que poner una piedra para que no salieran los malos olores. En los lugares de Israel hay un espacio donde dicen que aparentemente esa es la cueva, la tumba donde se metió a Lázaro. Todo el mundo quiere entrar ahí ahora a ver la evidencia. Quieren experimentar. Pero con Lázaro ahí metido, nadie se hubiera querido era meter. Y las hermanas que lo querían mucho y le estaban reclamando a Jesús, se hubieran querido meter. No, sí, ella apesta. Jesús tuvo que levantar la voz: Lázaro, ven fuera. Está bien, Talita Kumi, esa niña de 12 años, estaba recién fallecida. Todavía pues se podía dar RCP y se podía levantar de repente. Ya 4 días. Ahí sí ya ya el milagro es un poquito más pesado, ¿eh? Ya todos los órganos se estaban descomponiendo porque el olor lo evidenciaba. Y aquel que había muerto, él había muerto. El forense dio el dictamen que se había muerto. No había duda. Salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Vaya, que se bañe, que se cambie de ropa. ¿Cómo es posible? A ver, ¿cómo es posible que oír la voz de Dios te puede vivificar? Pero ¿cómo queremos oír la voz de Dios? Es que si yo no la escucho de esta o tal manera, yo no voy a creer que es la voz de Dios. Dios se tiene que ajustar a ti para que tú le obedezcas. Y no es así. Es al revés. Tú te tienes que ajustar a las condiciones de Dios, que nunca son iguales. Y el gran Lázaro se levantó. Queda como referencia. Tú le pones a tu hijo de nombre Lázaro, ¿qué es lo que le van a decir? ¡Sal fuera! Porque yo he conocido varios Lázaros y le he dicho así. No me quedo con las ganas. Sentido del humor también.
Pero está la referencia de Lázaro. Días, su esposo, descomponiéndose, y obedeció la voz de Jesús. ¿Qué estás esperando tú para obedecer la voz de Jesús? Salir fuera de esa condición de muerte, hablando de muerte espiritual. Aún hay cosas que podríamos considerar que no logran escuchar, se sujetan a la orden de Dios. Cosas inanimadas como una piedra, de dar agua. Números capítulo 20, de versículos 7 al 9. Números 20, 7 al 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación. La gente tenía sed. Estaban reclamando como que fuera algo extraño. Todo el camino le venían reclamando a Moisés. Pero un escenario similar. Reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Dios dio una orden ahí. Que le hablara a una piedra. ¡Qué locura! Háblale a esa piedra. O sea, Dios, la piedra no me va a escuchar. Tú tienes que hablarle a esa piedra. Dios lo dijo. Hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará agua. Ya está dicho, solo es que obedezcamos. O sea, ya la orden está dada. Ejecútala. Le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tuvo la vara delante de Jehová, como él le mandó. Pero si usted sigue leyendo, porque no voy a seguirle leyendo, porque yo sé que usted va a seguir leyendo. Es interesante que usted pueda leer lo que sucede. Moisés estaba molesto de ese pueblo tan rezongón, y en vez de hablarle a la peña, le pegó, le dio un golpe. Si bien es cierto, esa peña dio agua, pero eso le costó, esa desobediencia le costó que no entrara a la tierra prometida. Y Dios te dice: háblale, aunque a ti te parezca locura, aunque a mí me parezca locura, tenemos que hablarle. ¿Se han dado cuenta de que hay gente que le habla tiene su jardín y anda con una rosa y le dice: tan linda? Dice, tú le hablas a las plantas, crecen más robustas. Yo lo creo. Papá Nahum, en el patio de su casa había un árbol de mango. Creo que era de mango, no recuerdo, o aguacate, pero yo recuerdo que era mango. Ahí me escriben los que saben bien la historia, pero recuerdo que mango. Era macho y no daba fruto. Pues ella habló, se hizo hembra, no sé qué pasó ahí. El asunto es que dio fruto. Porque si tú vas con la autoridad de Dios, aún cosas que parecen locura. Por eso si tu rodilla, si tu pie, si tu órgano está ahí como que no quiere, háblale. Bueno, riñón o riñones, porque son dos ahí que se rebelan, sujetas en el nombre de Jesús. Eres sanado ahora. Rodilla, ya no truenas. Parece matraca, pero ya lubricante del cielo en el nombre de Jesús. Ligamentos, articulaciones, sujétense. Allá tu fe. Está loco. No se le ocurre problema. Yo voy a hablar a mi circunstancia porque yo le creo a un Dios que habita en mí y que me ha dado poder por medio de la palabra. ¿Acaso no dice la Biblia que el poder de la vida y de la muerte está en mi boca? Pero muchas veces lo usamos para: ha fregado este asunto, babos. Vamos de mal en peor, babos. Y el otro está igual que tú, de incrédulo, te dice: sí, vos. Que el Señor venga pronto, no aguanto. Ya no aguanto más, diría alguien por ahí. Háblale a tu circunstancia, aunque parezca locura. Si Dios te dice: háblale a eso, ni orejas tiene, ¿cómo va a oír una roca? A ver, que alguien me explique. Otro episodio, Mateo 21, 18 al 19. Veamos lo que sucede. Jesús iba con los discípulos
Va recorriendo la ciudad y dice, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Jesús le daba hambre. Sí, si era 100% hombre. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. No halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, Jesús hablándole a una planta. Los discípulos, ¿cómo se le ocurre a Jesús hablarle a una planta? Yo les aseguro que hubo una conversación ahí, lo único que dijeron, mejor esto no lo escribamos en la Biblia. Pero Jesús viene y se acerca a una higuera y la higuera solo tiene hojas. Le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. Los discípulos dijeron, la higuera que maldijiste se secó. En otro libro. Que siembras, que preparas un campo para que dé fruto. Háblale, tira esa semilla con fe hablándole. Tú vas a dar al 100%, al 100%, al 100%. Siembra al 100 y vas a recibir al 100%. Háblale a la semilla. Pablo decía la locura de la predicación, Yo te estoy retando a ti para que aprendas a escuchar lo que Dios te dice que tú hagas. Tú vas a aprender a hacer. Estamos en escuela dominical. Un curso intensivo de afinar el oído para escuchar a Dios y hacer su voluntad, no la nuestra. Te conviene. A usted le conviene escuchar la voz de Dios. A mí me conviene escuchar, tener afinado el oído para escuchar la voz de Dios. Y al tiempo y con la práctica voy a saber que es Dios el que me está hablando. La higuera, la planta se secó y no tiene oídos tampoco como la piedra. ¿Cómo es posible que escuchó? Escucha. Tu circunstancia escucha. Toda la creación escuchó la voz de Dios. Cuando Dios dijo en varias ocasiones, hágase esto, hágase la luz, hágase lo otro. La creación escucha la voz, sale con poder. Nosotros esa voz la tenemos por escrita y nos cuesta creerla. La creación escuchó su voz y ahora estamos nosotros como parte de la creación. Es una pregunta a usted, ¿de dónde salió el maná? ¿Se ha preguntado usted de dónde salió? Es que yo estaba viendo que habían unas nubes, fíjate, yo creo que las nubes salieron. ¿De dónde salió el maná? Hay científicos cristianos. Pregunto, ¿de dónde creen ustedes que pudo haber salido el maná? O sea, hagamos una hipótesis. Puede haber sido de las nubes. Pero ¿de dónde sacaron las nubes ese tipo de alimento? Tenían todos los componentes como para que sustentara a la gente. O sea, la textura, eso que recolectaban, servía como sustento al pueblo. Tenía proteínas, vitaminas, aminoácidos, etcétera, etcétera. Es que había que acompañarlo con tortilla, ¿no? Ni con pan, era suficiente solo eso. ¿De dónde apareció el maná? Es lo sobrenatural de Dios. Nadie puede explicarme eso. Voy terminando. La creación misma se sujeta a la voz de Dios. ¿Recuerdan el episodio donde Jesús estaba durmiendo dentro de una barca? Estaba la tempestad. Le dijo la tempestad que se calmara. Se calmó la tempestad. La tempestad de más obedientes que muchos de lo que nos decimos hijos de Dios. Se calmó. Decían los discípulos, ¿quién es este que hasta el viento y la mar le obedecen? Los vientos, las tempestades se sujetan a él. Es el Creador. ¿El viento te escucha? Sí. ¿Las tempestades te escuchan? Sí, ahí está. Oye, a la voz de Dios, cuando Dios nos da y nos traslada la autoridad también a nosotros, ¿por qué no hacemos uso de eso? Porque no queremos oír su voz ni obedecer. Un episodio más. Viendo el asna, el ángel de Jehová, estoy refiriendo a Balaam en Números 22 del 27 al 29. Se echó debajo de Balaam, está hablando de la mula de Balaam. Balaam se enojó y azotó al asna con un palo porque él quería ir por un lugar donde Dios no le había enviado. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam,
¿qué te he hecho? Porque le estaba pegando, porque no avanzaba y no lo dejaba pasar tampoco. ¿Qué he hecho? Me has azotado 3 veces. A mí me hablaba una mula así. Todo lo que me susurren los zancudos en la noche, ahí ando yo. Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera mi espada en mi mano, ahora te mataría. Así que, mi querido hermano, si Dios puede usar una mula para hablar, presta atención a la voz de Dios. Y ahora termino con esto último. Apocalipsis 3:20 dice lo siguiente: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, tiene afinado el oído, pero oye la voz de Él, y abre la puerta, cenaré con Él, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Escucha la voz de Dios. Aprende a afinar tu oído, la voz de Dios. Tú has llegado hasta este momento escuchando este mensaje. Sé que hay mucha tela que cortar y cada versículo que he leído podemos sacar un tema, pero el objetivo era que tuvieras como referencia tantos eventos para que tú puedas ubicarte en alguno de ellos o nuestra postura ante ciertas circunstancias. Quiero bendecir tu vida, que abras tu corazón a Jesús, que escuches hoy su voz, le digas: Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por la sangre de Jesús, gracias por el sacrificio de Jesús. Si tú lo has hecho, ahora eres nueva criatura. Pide al Señor que escriba tu nombre en el libro de la vida. ¿Sabes que si no te conozco acá en Guatemala o en otro país, te voy a ver en el cielo? Si este mensaje también te sirve, guárdalo, compártelo si le puede servir a alguien más también. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso también a las personas que nos han acompañado el día de hoy? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Alabado.